Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios.
Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso de ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Un día más estamos aquí reunidos para poder escuchar la voz de Dios a través del estudio de la palabra de Él, de la Biblia. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por estar conmigo aquí acompañándome. Muchas gracias. Dios pueda bendecir sus vidas en abundancia. ¿Cómo están ustedes? Algunos nos están mirando desde Colombia, otros nos miran desde México, otros de República Dominicana, aquí en Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, por supuesto, en diferentes ciudades de este hermoso país, ¿no? También nos miran desde Ecuador. Qué lindo, un abrazo para cada uno de ustedes. Estados Unidos también nos mira y Europa, ¿no? Europa, España especialmente, Barcelona. Un fuerte abrazo, buenos días para cada uno de ustedes. Es un gusto reunirme una vez más para estudiar la Biblia. Gracias para aquellos que ya han compartido este video. He visto que están compartiendo muchos de ustedes. Y si usted todavía no se anima a hacerlo, yo le animo, por favor. Le motivo para que pueda compartir con sus familiares, con sus amigos. Es lindo que ustedes puedan hacer esto. Y es bueno también, están cumpliendo la obra, la voluntad del Señor al compartir su palabra con todos los que usted pueda, ¿sí? Gracias por dejar también sus saludos, sus comentarios aquí. Qué lindo, algunos dejan su pedido de oración. Bienvenido todo. Escriban por favor aquí, para eso está. Ustedes son parte de este programa, siéntanse parte de este programa. Ustedes son parte de esta familia espiritual. Lecciones que transforman. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Tenga lista su Biblia, por favor, ¿sí? Su Biblia. Si usted tiene marcadores allí, lapiceros, también aliste, porque hay que anotar los textos bíblicos cada vez que estudiamos o revisamos, porque si nosotros no hacemos anotaciones, nos vamos a olvidar. Pero cuando ya la tenemos anotada allí, la idea principal, ¿no? El pensamiento principal, es más sencillo, más fácil tenerlo en cuenta, ¿sí? Gracias, gracias a todos los que están dejando aquí sus comentarios. Un fuerte abrazo para cada uno. Vamos a orar para iniciar el programa de hoy. El título de hoy, miércoles 24 de marzo, del estudio es Comunidad de Fe. Y nos vamos a concentrar específicamente en el versículo 21 del capítulo 66. Ya hemos estudiado ayer ese versículo, pero ahora yo quiero continuar el estudio de ayer porque de eso se trata, comunidad de fe, pero vamos a entrar en algunos detalles para aprender cómo relacionarnos con todas las personas. Nosotros somos una comunidad de fe. El pueblo de Dios es una comunidad de fe. La voluntad del Señor es que todos nos amemos unos a otros y lleguemos a conocer a Jesús juntos, ¿sí? Sin distinción alguna. Eso nos enseña la Biblia. Cuando estamos al lado de Dios, cuando conocemos a Dios, Dios nos envía a traer personas de las tinieblas a la luz, sin importar la raza, el idioma, el color, ¿no? El estatus social, la idiosincrasia, la denominación religiosa, sin importar. Él desea que todos se unan a su redil, a su pueblo, para que Él sea su pastor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que veremos hoy día. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Muchas gracias, Señor, porque una vez más tú has permitido que nos despertemos y nos levantemos, y lo primero que queremos hacer es conocerte. Lo primero que queremos hacer es escuchar tu voz, saber tus orientaciones. Queremos, Señor, que tú puedas iluminar nuestra mente para conocer tu voluntad, para que tu voz llegue a nosotros claramente, entendiblemente. Guíame a mí también, Señor. Guía mis pensamientos, guía mis labios, mi lengua, para poder hablar lo que tú deseas que hable.
Bendice a cada hermano, amigo que está presente aquí, que ha separado este tiempo, que ha esperado este momento para poder seguir aprendiendo más de ti. Señor, si hay alguien que está triste, reconfórtalo y dale alegría. Si hay alguien que está turbado, preocupado, angustiado, dale, Señor, esa paz que solo encontramos en ti. Si alguien, Señor, desea tener salud, está enfermo o enferma, te pido, Señor, que toques su cuerpo y que la sanidad fluya sobre sus venas, sobre su sangre y pueda recuperarse pronto. Si alguien, Señor, ha perdido un familiar y está desconsolado porque piensa que ya ahí acabó todo, dale la esperanza que tú cuando vengas vas a resucitar a ese familiar, Señor, que ha muerto creyendo en ti, amándote. Señor, gracias por todas estas esperanzas que nos das. Acompáñanos, oh Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, posesiónate de nosotros, mora en nuestro corazón. Solo contigo podemos estar seguros. Gracias. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén, Señor. Buen día a todos. Gracias por estar conectados acá. Bienvenidos a los que recién están conectándose. Un fuerte abrazo. Recuerden compartir el video, la transmisión del estudio de hoy que lleva por título Comunidad de Fe. Comunidad de Fe. Hoy miércoles 24 de marzo toca este tema en la lección de escuela sabática. Recordemos que hoy, esta semana en realidad, estamos llegando al final del estudio del libro de Isaías. Durante 3 meses hemos estado estudiando este libro maravilloso de Isaías y nos hemos dado cuenta que Isaías es un libro que habla de Jesús. Jesús, el Mesías, el Salvador. Jesús es el centro de este libro, el libro de Isaías. ¿Sí? Nos hemos gozado y maravillado descubriendo muchas verdades acerca de Jesús en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. ¡Qué maravilla!, ¿no? Jesús realmente no solo es el centro del libro de Isaías, sino de toda la Biblia. Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis aparece en la Biblia. Maravilloso nuestro Señor Jesús. Entonces abrimos la Biblia, hermanos, en Isaías capítulo 66 y vamos a leer el versículo 21. Isaías capítulo 66, versículo 21. El título del tema de hoy es Comunidad de Fe. Bueno, nosotros ayer o en el estudio anterior que llevaba por título Líderes misioneros y de adoración, vimos que Dios enviaría a su pueblo a las costas lejanas, a aquellos que no habían oído de Él ni habían visto la gloria de Dios, y publicarían, dice, esa gloria que es el carácter, las enseñanzas de Jesús a todas las naciones, sin distinción alguna, ¿sí? Sí. Entonces, después de anunciar esas cosas, la orden era traerlos cerca de Dios, a la luz admirable, de las tinieblas, sacarlos y traerlos a la luz admirable. Y Dios ordena a su pueblo a llamar a estas personas como sus hermanos, porque no debían olvidar que la vida espiritual, ¿sí? Ser pueblo de Dios no es un elitismo especial. Dios no quiere que nosotros nos consideremos los únicos hijos de Dios. Aquellos que han conocido a Dios, se han acercado a Él, no deben considerarse como los únicos, los privilegiados. Debemos nosotros, más bien, usar esa bendición, esa gracia que Dios nos ha mostrado para compartir con los demás, para dar a conocer a los demás
de ese Dios que nos dio esa gracia. De gracia hemos recibido, por gracia debemos compartir, ¿sí? Al Señor. Entonces, el versículo 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. A Dios le interesa que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sea salvo. Por eso, Juan capítulo 3, versículo 16 deja claro que el Señor Jesús vino del cielo, se hizo hombre, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La voluntad de Jesús es que todo el mundo, todos los que decidan creer, sin importar, repito, la raza, el idioma, el estatus, nada, absolutamente nada, si creen en Él de todo corazón, lleguen a ser salvos. Esa es la voluntad de Jesús. Por eso Él vino a morir en la cruz, para que todos sean salvos. Y aquí en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús venga, ya estaba anunciando esa voluntad, esa verdad. Los israelitas habían sido elegidos, hermanos, como un reino de sacerdotes y gente santa, dice Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dios había elegido a su pueblo como una nación santa, un reino de sacerdotes. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que sean luz en medio de la oscuridad del paganismo de ese entonces. Pero el pueblo se estaba centrando solamente en ellos. Por eso, Jehová aquí, que es Jesús, específicamente del quien habla Isaías, dice, yo voy a levantar un pueblo de esta esclavitud que está ocurriendo, voy a sacar un pueblo para que anuncie a todas las naciones las buenas nuevas, sin mirar de qué país eres, cuál es tu creencia, no, anda a todos, y da el mensaje de la verdad. Dame a conocer ante el mundo, ¿sí? Entonces, por eso aquí Isaías capítulo 66, versículo 20 dice, traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como una ofrenda para Jehová. A mi santo monte de Jerusalén lo traerán, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también a ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Dios iba a ser de esas personas rescatadas de las tinieblas, traídas a la luz admirable, iba a ser también sacerdotes, iba a consagrarlos para cumplir un ministerio, para cumplir una misión. O sea, la misión, hermanos, la comisión evangélica, ¿sí? La comisión de la predicación no solo es exclusivo de un grupo de personas, ¿sí? Sino de todos aquellos que han conocido a Jesús, de todos aquellos que han conocido la verdad, sin importar de qué raza, de qué lengua sea, de qué pueblo. Si han aceptado a Jesús, si han conocido la verdad, si han conocido la luz, entonces ellos también cumplirán un ministerio sacerdotal, un ministerio profético, de predicación, serán enviados, serán enviados. Ahora, eso es lo que vimos ayer, hablamos mucho de esto. Y lo que he hecho ahora es recordarles para entrar en el tema de hoy y aprender lecciones importantes que transformen nuestra mente, nuestra vida y sea de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Ahora, esto no gustaría al pueblo. Algunos ya, no les gustaría porque estaban acostumbrados a estar solamente con las personas que pensaban igual, que comían igual, que vivían igual. Estaban cómodos entre ellos, predicándose, aprendiendo, pero no les gustó la idea
de que Dios venga y les envíe a personas desconocidas, a personas de otras nacionalidades, de otros idiomas, de otras creencias. Eso era terrible, pero no era algo nuevo, porque Dios había mostrado su voluntad, esa voluntad, de que todo el mundo lo conozcan, ya desde antes. Solo que el pueblo estaba acostumbrado, se había seguido sus propios caminos, sus propias ideas, sus tradiciones antes que la voluntad de Dios, ¿no? Y se habían acostumbrado a estar ahí ellos nomás, a estudiar ellos, a aprender, a recibir las bendiciones de Dios solo ellos, y no querían compartir, ¿sí? Y eso, amigos, lo que yo les estoy diciendo, se mostró en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se iba a cumplir esta palabra, esta profecía, ¿sí? Se iba a cumplir. Dios iba a elegir un pueblo para que anuncie a todos. Sin embargo, el pueblo no quiso, se resistió, se resistió. En el Nuevo Testamento se llamó a las personas que no eran judías. Recuerden que el pueblo de Israel había sido elegido por Dios. Un pueblo había sido elegido, su nombre Israel. Esa fue la promesa desde antes a Abraham de parte de Dios. De tu descendencia haré un pueblo. Y la descendencia de Abraham justamente eran los israelitas. Entonces, llegando al Nuevo Testamento, Jesús viene a esta tierra cumpliendo las profecías de Isaías y viene a predicar el Evangelio, a recorrer los pueblos, sin importar de qué nacionalidad sea, porque Jesús, recuerden, predicaba, enseñaba y sanaba a todos. Hizo eso con los romanos. Recuerda usted que Jesús hizo milagros con el centurión romano, ¿sí o no? Con los varios centuriones. Y así también sanó enfermos de otras nacionalidades, no solo a los judíos, porque él iba a las aldeas que eran un poquito lejanas a Jerusalén para sanar también en esos lugares. ¿Sí? Entonces Jesús vino a dar ese ejemplo. Y para que continúen con ese trabajo, Jesús eligió a discípulos, tuvo discípulos, a quienes durante 3 años y medio aproximadamente predicó a ellos, les enseñó no solo con teoría, sino también con ejemplo. Y les dijo, así tienen que hacer, como yo lo hice, ustedes también tienen que hacer. Y entonces los discípulos aprendieron y comenzaron a predicar, a enseñar, a sanar, de igual manera como Jesús lo había hecho. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos continuaron el legado que Jesús les había dejado. Así, cumpliendo esta profecía de Isaías capítulo 66, versículos 19 al 21. Vayan, vayan a todas las naciones y traigan. Ese fue el mandato. Ese mandato está específicamente registrado ¿dónde? En Mateo capítulo 28. ¿Sí o no? Fíjense lo que dice. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mire, Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dice lo mismo que dijo en Isaías capítulo 66, versículos 19, 20, 21. Lo mismo dice acá, le da la misma orden. Mateo capítulo 28, versículo 19. Un saludo para todos ustedes, los que nos están mirando de los diferentes países aquí de Sudamérica. También hay amigos y hermanos que están aquí que son de Centroamérica, ¿no? Qué lindo verlos, hermanos. Un fuerte abrazo. Ver aquí sus comentarios y ver aquí su presencia también. Muchas gracias por estar presente. Un fuerte abrazo para ti. Recuerda que te quiero mucho.
eres parte de mi vida, porque somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, ¿sí? Y creemos en su palabra. Eso nos convierte en una familia espiritual. Gracias, gracias. Aunque no he visto tu rostro, aunque no conozco el lugar donde vives, no sé específicamente tu nacionalidad, ¿ya? Pero tú eres mi hermano. Por la fe creo en eso. Y eso me alegra, tener una familia espiritual que eres tú. Gracias por estar aquí. Y yo te invito también que puedas compartir esta bendición de Dios con otras personas, este mensaje espiritual con otros. Tráelos aquí a la familia de Dios, que vengan aquí. Hagamos lo que Isaías nos dice. Vayan a sus hermanos de los diferentes lugares y tráiganlos. Vamos a hacer eso, hermanos. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mire, Jesús cumplió esa profecía de Isaías, ¿ya? Y de igual manera, Él envió a sus discípulos para que sus discípulos hagan lo mismo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que ustedes han leído aquí? ¿Qué es lo que hemos leído aquí? ¿Qué quiero que ustedes pongan atención? Miren, por tanto, id y haced discípulos. Yo he hecho discípulos en ustedes, y ahora ustedes hagan discípulos. ¿Y a dónde tenemos que ir, Señor, para ser discípulos? Dice, a todas las naciones. ¿Se da cuenta? No sé si usted se ha fijado que en Isaías se repite muchas veces naciones, naciones, todas las naciones, todas las naciones. Y Jesús también usa esta frase aquí para ordenar. Esto es una orden por si acaso, no es un consejo de parte de Jesús, es una orden. Vayan, vayan. Es una orden. Vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones, en todo el mundo. Ustedes van a ser la base, el núcleo del discipulado. Después de ustedes van a venir más y más y más, pero yo quiero que vayan a todas las naciones. Y hermanos queridos, eso es lo que justamente pasó. Eso es lo que pasó. Si nosotros vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 23, Colosenses capítulo 1, versículo 23, fíjese lo que dice allí, busque por favor, ¿ya? Busque. Colosenses capítulo 1, versículo 23. El Señor había ordenado desde Isaías, ¿te acuerdas? Isaías, en realidad desde muy anteriormente, solo que en Isaías estaba recordando el Señor. Ustedes tienen que ir a todas las naciones, tienen que hacer un solo pueblo, una comunidad de fe. Y con los que traigan, yo voy a trabajar también. Voy a darles un ministerio. Van a ser sacerdotes y levitas. Van a cumplir un ministerio. ¿Sí? Con los dones que yo les voy a dar. Tráiganlos. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, de igual manera les dijo a sus discípulos: vayan a ser discípulos a todas las naciones. Y Pablo dice que así fue, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice: pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué evangelio, hermanos? El evangelio que está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y el evangelio que Jesús enseñó, que justamente es el cumplimiento de lo que enseña el Antiguo Testamento. Ese evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, dice, tienen que permanecer firmes y fundados en eso, ¿sí? Sin moverse de esa esperanza.
el cual, fíjate, ese evangelio, esa predicación de que en Jesús hay salvación, de que hay poder en Dios para transformar la vida, el cual se predica, ¿dónde se predica? En toda la creación. ¿Cuál es toda la creación? Todo el mundo, hermanos. El mundo fue creado por Jesús, el mundo fue creado por Dios. ¿Dónde se predica el Evangelio? En toda la creación, en todo el mundo, que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo y los demás discípulos estaban haciendo caso al mandato que venía desde Isaías y ahora al mandato de Jesucristo, que les había dicho, vayan y hagan discípulos, enseñando, predicando, sanando a todas las naciones. Y Pablo dice aquí, nosotros predicamos el Evangelio en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Se da cuenta? Pablo y los discípulos hicieron caso. Y cuando dice aquí toda la creación, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A qué se estaba refiriendo? Vayamos a Colosenses capítulo 3. Gálatas, no es Colosenses, es Gálatas. Gálatas capítulo 3. Busque por favor Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Vamos a ver esta gran verdad. ¿Qué significa predicar el Evangelio a todas las naciones? ¿Qué significa que los discípulos estaban predicando a toda la creación que está debajo del cielo? ¿Qué es eso? Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Amigos, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y cuando ustedes hagan discípulos a ellos, cuando los traigan a mí, no habrá nacionalidad, no habrá si es varón o es mujer, no habrá si es rico o es pobre, no habrá si es esclavo o es libre. En Cristo Jesús todos son iguales, todos. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y si vosotros, ahora el 29 leo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois. Mira, el pueblo de Dios era la descendencia de Abraham, pero Jesús y Pablo aquí van más allá de una nacionalidad, de una raza de sangre literal. Ahora, todos pueden ser descendientes de Abraham de manera espiritual, aunque no hayan nacido de Abraham, pero si creen en Jesús, dice, ya se convierten en el pueblo de Dios, descendientes espirituales de Abraham, cumpliendo así la promesa de Dios que le hizo a Abraham, de tu descendencia yo haré un pueblo. Pero no estaba hablando solamente de los descendientes carnales, sino también descendientes espirituales. Eso es lo que Jesús quería enseñar a su pueblo, especialmente a sus discípulos de esos tiempos. Y también nos quiere enseñar ahora. Nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Por eso dice aquí, 28, no hay judío ni griego ahora. En Cristo Jesús somos uno. No hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay varón, ¿no? Todos somos descendientes espirituales de Abraham. Si creemos en Jesús, si decidimos entregar nuestra vida a Jesús, todos somos, ¿no? O sea, Dios lo que quería hacer era una comunidad mundial de fe.
no solo con un país, no solo con una raza, todas las razas del mundo, toda la creación debajo del cielo, dice Pablo en Colosenses 1:23, todas tienen que recibir el Evangelio, tienen que convertirse en descendientes de Abraham, espirituales. Amigos, solo que esto fue muy difícil para el pueblo del Nuevo Testamento. Aceptar eso, porque estas personas, los judíos, eran muy elitistas, se cerraban allí, eran exclusivistas. Terrible. A los romanos, a los griegos, los llamaban como gentiles. Así los llamaron, gentiles. Como diciendo, ustedes son gentuza, son cualquier cosa. Así los trataban. Y los judíos se creían pues el pueblo de Dios, los únicos que tenían la gracia del Señor, ¿no? A los únicos que Dios los iba a escuchar eran ellos. Eso se creían, orgullo espiritual. Y los pobres samaritanos, los pobres griegos, los pobres romanos eran considerados peor que animales, ¿no? Los miraban de pie a cabeza, encima o debajo de los hombros. Allí, ustedes son cualquier cosa. Y Jesús vino a decir, eso está mal. No, yo nunca he enseñado eso, nunca fue mi voluntad eso. Y ahí es verdad. Isaías nos muestra, antes que Jesús venga, cuál era su voluntad. Su voluntad era que todas las naciones lo conozcan. ¿Sí? Pero le repito, no era agradable para ese pueblo. Ese mensaje no era tan agradable. Y hubo muchos problemas ahí, muchos problemas. Y ojo, yo quiero decirles algo. En el Antiguo Testamento, una de las maneras de identificar al pueblo de Dios era la circuncisión. La circuncisión. Todos los que querían, todos los descendientes en realidad de Abraham, tenían que circuncidarse. Así que el pueblo de Israel era un pueblo circuncidado. Esa circuncisión era una señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Pero esa circuncisión en el Nuevo Testamento fue reemplazado por el bautismo. Por el bautismo. Entonces la circuncisión ya no era una señal válida. Pero el pueblo del Nuevo Testamento, los judíos, continuaban practicando ese hábito, esa señal. Pero Jesús vino a implantar ya el bautismo a través de Juan el Bautista para que ya la circuncisión no sea la señal, sino el bautismo. Por eso les dijo a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, enséñenlos, ¿no? Predíquenles y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden de Jesús. Ahora la señal va a ser el bautismo, dijo, para que todas las naciones vengan. Entonces los judíos no querían aceptar eso. Algunos judíos que no habían creído en Jesús cuando Él estuvo en la tierra, ¿se acuerdan, no? Entre ellos algunos fariseos, algunos escribas que no creían en Jesús como Dios y no creían por lo tanto sus enseñanzas. Entonces cuando ellos con el tiempo aceptaron la verdad y entraron a pertenecer al pueblo de Dios, sin importar de qué raza sean, no les cuadraba, no cuadraba en su mente esa idea de que cuando otras personas de otras nacionalidades también creían y venían, no les cuadraba que no estén circuncidados, tienen que circuncidarse para que formen parte del pueblo de Dios, les decían. Pero eso no era la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús era todos, ¿ya? Y si quieren, que se bauticen. No necesitan circuncidarse, ahora tienen que bautizarse. Entonces, el pueblo del Nuevo Testamento, que empezó con los discípulos, iba aumentando ahora, no solo con los judíos, sino también con los gentiles, con las personas de otras nacionalidades,
que no solo eran judíos, eran griegos, eran romanos y así sucesivamente, diferentes países, diferentes nacionalidades iban formando el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Entonces, empezaron los problemas. Hechos, capítulo 6. Vaya por favor a Hechos, capítulo 6. Fíjese lo que dice Hechos, capítulo 6. Mueva ahí las hojas de su Biblia y ubique su Biblia en Hechos, capítulo 6, versículo 1. Hechos 6:1. Miren, ya están aquí un grupo grande de pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Jesús, de 12 habían aumentado ya, predicando el Evangelio, y habían hecho todo lo posible para que la predicación llegue a todos. Esa fue la orden de Jesús. Y entonces ya había un pueblo grande. Y Hechos, capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Qué es murmuración aquí? Queja. Hubo una queja de los griegos, a los griegos, a los que los judíos los llamaban gentiles, los griegos. Hubo griegos que se unieron al pueblo de Dios, a los discípulos de Jesús, y se convirtieron en discípulos también, los griegos. Entonces dice, hubo queja de esos griegos que ya estaban convertidos al cristianismo contra los hebreos, o sea, contra los judíos. Miren, dentro de la iglesia de Cristo, entre los cristianos ya había problemas, ya había quejas entre los griegos y los judíos. Pero Jesús había dicho, no, todos van a ser mi pueblo. Pablo también dijo, en Cristo no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno. Pero no se comprendía eso, el ser humano es terco, no quiere entender. Y entonces dice, los griegos se quejaron contra los hebreos, que las viudas, ¿cuál era la queja? La queja era lo siguiente, que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué distribución? Distribución de la comida, distribución del dinero, porque se apoyaba a esta iglesia, a las viudas. Esa fue la orden también de Dios. Hay que hacer misericordia a los huérfanos, a las viudas. Y entonces la iglesia predicaba y practicaba eso. Sin embargo, dentro de la iglesia estaba sucediendo alguna injusticia. Y los griegos, los nuevos convertidos de otra nación que no eran judíos, porque esa fue la orden de Jesús, vayan a todas las naciones, tráiganlos, hagan un pueblo, y yo voy a ser los ministros a ellos también, sacerdotes. Pero se estaban quejando los griegos, convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban atendiendo mejor a los judíos y estaban descuidando a los griegos, a los gentiles que llamaban ellos. ¿Se da cuenta? ¿Qué estaba sucediendo allí? Estaba sucediendo un favoritismo. Y eso, hermanos, a Dios no le agrada. El favoritismo, Dios aborrece al favoritismo. No es correcto eso, porque Dios no tiene favoritos. Por lo tanto, su pueblo también no debe actuar contrariamente, con favoritismo. Todos deben atender a todos, así como Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos, hace salir el sol para buenos y malos, nosotros también debemos hacer lo mismo. Esa era la enseñanza de ¿quién? De Jesús. Por lo tanto, lo que estaba pasando en el pueblo, de que las viudas de los griegos, de los gentiles, de los que no pertenecían a la nación judía, estaban siendo descuidadas y estaban dando favoritismo a las judías viudas, eso estaba mal. Entonces, Dios da una solución.
y dicen, no está bien eso. Entonces elijan un grupo de personas, usted puede seguir leyendo Hechos 6 después, elijan un grupo de personas que Jesús los llama diáconos, o sea, servidores, porque diácono es el que sirve, un grupo de servidores, de diáconos, yo voy a dar mi espíritu a ellos, mi consagración a ellos, para que ellos atiendan a todos por igual, a todos por igual. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que pasó, eso es lo que sucedió. Dios arregló ese problema, pero Dios tuvo que estar enseñando a través de su espíritu, ¿no? Allí a todos a cambiar de mentalidad, porque no era fácil. Siempre habían pensado que solo ellos, los demás no. Ahora Jesús había venido a esta tierra y sus discípulos estaban continuando ese ministerio de atender a todos, sin distinción, sin distinción. Ahora, sucedió algo. Dios tenía que enseñar eso a los pilares de su pueblo, que eran ¿quiénes? Los discípulos que habían caminado con él. Entre ellos, ¿quién estaba? Pedro, por ejemplo. Pedro, ¿ya? Pedro era uno de los pilares de la iglesia primitiva, de la primera iglesia del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces Jesús tenía, y el Espíritu Santo y el Padre tenían la intención de que así como todos los pilares, Pedro también, ¿ya? Quien iba a apacentar la iglesia, porque te acuerdas que Jesús le dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Él iba a ser uno de los pastores de la iglesia primitiva, que iba a apacentar la grey, iba a enseñar, iba a alimentar. Pero ¿cómo podía hacerlo si no rompía ese paradigma de su cerebro de que solo los judíos tienen que recibir el mensaje? ¿Cómo tenía que hacerlo? Entonces, Dios iba a transformar la mente de Pedro. ¿De qué manera lo hizo? Vamos a Hechos capítulo 10. Ahí está usted en Hechos, ¿no? Ahora ubíquese en el capítulo 10. Ubíquese en el capítulo 10, por favor. Y vamos a abarcar un tiempo aquí. Esto es interesante, este estudio es muy interesante. Y ponga mucha atención, por favor, ¿ya? Estamos nosotros estudiando el tema comunidad de fe. Dios quería formar una comunidad de fe mundial, sin distinción alguna, de todas las nacionalidades. Esa fue la intención de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, con el ejemplo de Jesús y luego con la continuidad de los discípulos. Y entonces, a uno de los discípulos pilares de la iglesia primitiva, llamado Pedro, Dios le enseña y le dice lo siguiente en relación con los gentiles, cómo tenía que llevarse y tratarse con los gentiles, cómo tenía que llevar el mensaje espiritual a los gentiles, es decir, a los de las otras nacionalidades. Vamos a leer Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Gracias por dejar sus comentarios aquí, sus reacciones, ¿sí? Es verdad, Nancy Vargas. Nancy Vargas dice, pero este elitismo, este favoritismo existe hasta hoy. Sí, existe hasta hoy. Pero por eso estamos estudiando nosotros, para que nosotros no hagamos eso, no practiquemos eso. Lastimosamente, esto del elitismo, favoritismo, no viene de ahora, eso viene desde antes. Pero desde antes también viene la enseñanza de parte de Dios diciendo no hagan eso. Esa no es mi voluntad. Mi voluntad es que amen a todos como yo he amado a todos y sigo amando a todos sin distinción alguna. Vamos, ubique su Biblia por favor en Hechos capítulo 10. Por eso, amigos, el programa se llama Lecciones que Transforman. ¿Y de dónde sacamos lecciones para que transformen nuestra vida? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas, de nosotros. Tiene que transformar eso, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de tratar a la gente. Esto lo que estamos enseñando no debe quedar en teoría,
tiene que ir a la práctica. Y depende de quién eso, de nosotros. Hermano, hermana, usted no esté mirando a la gente. A ver si él lo hace, yo lo voy a hacer. Si él cumple, yo voy a cumplir. No haga eso. Nosotros tenemos que cumplir y obedecer y cambiar de vida porque el Señor me ha hablado a mí. A mí. Por eso yo les dije semanas atrás que la Biblia es una carta de amor, de consejo, de amonestación para mí. ¿Ya? Para mí. Es una carta personal. Por eso yo no tengo que estar mirando a la gente para yo cambiar de actitud. Si ellos cambian, yo cambio. Si ellos hacen, yo hago. Esa actitud no es correcta, hermano. Usted tiene que hacerlo porque Dios le ha mandado a usted hacer. ¿Sí? Tiene que obedecer porque Dios le ha mandado a usted obedecer. ¿Ya? Ya los otros darán cuenta si han obedecido o no han obedecido, si han seguido el consejo o no han seguido. Ese es problema de ellos, con Dios. Ahora usted tiene que obedecer. ¿Está bien? Vamos por favor. Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 encontramos la historia de Pedro y un gentil llamado Cornelio. Pedro todavía tenía ese prejuicio contra los gentiles, a pesar de que ya había estudiado las escrituras del Antiguo Testamento, a pesar de que había caminado con Jesús, todavía tenía allí algún recelo contra los que no eran de su nacionalidad para predicarles. Entonces Dios dice, no tienes que continuar así, Pedrito. Tú tienes que cambiar de actitud, tienes que cambiar de pensamiento, así que te voy a agarrar hoy día y te voy a dar una enseñanza. Y así pasó. Hechos capítulo 10. Ponga mucha atención, por favor, y siga la hilación de la lectura conmigo. ¿Está bien? Vamos. Hechos capítulo 10, versículo 1 comienzo a leer. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Ya? Era un centurión romano. Piadoso y temeroso de Dios, fíjate, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Amigos, aquí hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Primera, la enseñanza es que dentro de las naciones, gente que vive en tinieblas, es decir, que no conoce a Dios, no estudia la Biblia tal vez, hay gente sincera que si llega la luz, si llega la verdad, ellos seguirían esa verdad. ¿Por qué están en tinieblas? Porque en tinieblas han nacido, en tinieblas han sido criados, en tinieblas han sido enseñados y educados. Y eso es lo único que conocen y saben. Pero si llega la verdad, si llega la luz y le muestran la palabra, entendería. Porque son personas sinceras, dispuestas a hacer lo correcto. Dentro de ese pueblo, en el Nuevo Testamento estaba Cornelio. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre piadoso, es decir, sincero, que siempre estaba haciendo lo correcto, de acuerdo a su pensamiento. No conocía completamente la verdad, pero de acuerdo a la luz que recibió, porque todo el mundo recibe una luz de la verdad, ¿ya? Aunque sea chiquita, pero tiene una luz. Entonces, él vivía de acuerdo a esa luz. Y era piadoso, dice, y hacía obras buenas. Versículo 3. Este vio claramente en una visión. Mira, Dios puede dar visiones, puede dar sueños también aún a aquellos que no conocen completamente la verdad. Sí, puede. Puede Dios y hace cosas maravillosas con esas personas para que lo conozcan. Y eso es lo que pasó, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento con Nabucodonosor? ¿Sí o no? Nabucodonosor recibió un sueño de parte de Dios. Y no solo uno, varios sueños recibió Nabucodonosor. Un hombre pagano, idólatra. ¿Sí o no? Pero Dios amaba a este como ama a todo el mundo. Y
quería salvarlo como quiere salvar a todo el mundo. Entonces, aquí es donde encontramos nosotros, hermanos, amigos, encontramos esta gran verdad de Hechos, capítulo 10, en la vida del centurión. Y dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado, fíjate, recuerden que aquí está en visión Cornelio, está recibiendo un mensaje de parte de Dios y ve a un ángel y le dice, Cornelio. ¿Qué es, Señor? Responde Cornelio en el sueño, en la visión. Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ah? Y sigue diciendo, envía pues ahora hombres a Jope. A Jope. Jope era un lugar, era una ciudad. ¿Y quién estaba en Jope? En Jope estaba Pedro, llamado Simón, o Simón, llamado Pedro. Y dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, también que se llamaba su tocayo, ¿no? Un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate, en otras palabras, Dios le dice a través de este sueño, de esta visión, le dice, anda, yo veo que tú estás de hambre de la verdad, quieres seguir conociendo mi palabra, yo veo en ti un gran potencial. Hay alguien que te va a enseñar la verdad y te va a decir lo que tienes que hacer de acuerdo a mi voluntad. Hay alguien allí. Se llama Simón, se llama por sobrenombre Pedro. Por lo tanto, anda y tráelo. Manda a traerlo para que te enseñe la verdad completa. Qué maravilloso. Entonces, aquí dice, cuando se marchó, versículo 7, cuando se marchó, estoy leyendo Hechos capítulo 10, versículo 7, cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope, está haciendo caso, mira qué obediente, un pagano, un gentil obediente, ¿no? A Dios. Y dice, anda, vayan, envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Mira, los soldados enviados por Cornelio están viniendo a Jope. Y Pedro, que está en Jope, en la casa de Simón, de su tocayo, curtidor, ¿qué hace? Dice, mientras ellos se acercaban, los enviados de Cornelio, por el camino a la ciudad de Jope, Pedro, en la casa que estaba, sube a la azotea de esa casa para orar. Estoy leyendo versículo 9, Hechos 10, 9. Sube, dice, para orar, cerca de la hora sexta, ya, mediodía. Sintió mucha hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo para comer, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión también. Vio, ¿y qué vio en esa visión? Mire, escuche bien esto. Hechos capítulo 10, versículo 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, a una bandeja, ¿no? O una tela, lienzo, amarrado por los 4 lados que descendía. Pero algo pasaba. Dice que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. Antes de entrar a lo que escucha Pedro en la visión, yo quiero repasar. Lo que Pedro ve es
una tela grande amarrada de las cuatro puntas que desciende del cielo. Dentro de esta tela, que se formó como una hamaca, bueno, aquí en mi país, Perú, se llama hamaca, una tela así amarrado de las puntas. Dentro de esa tela, de ese lienzo, hay cuadrúpedos terrestres, de todo tipo. Caballo, vaca, no, de todo tipo, cuadrúpedos, animales cuadrúpedos, pero también hay reptiles, serpientes, cocodrilos, todos los reptiles. Y las aves, todo tipo de aves, baja. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Dice, aquí, estoy en el versículo 14, no, perdón, 13. Y le vino una voz a Pedro, levántate Pedro, mata y come. ¿Ya? Algunos usan este versículo para decir que, o para enseñar que Dios está dando permiso a comer todo tipo de animales, ¿no? Todo tipo de animales. Sin embargo, eso no es el contexto. Aquí el contexto no es comida, ¿no? No es comida. ¿El contexto qué es? ¿Qué es? Son personas. Ya vamos a ver más claramente adelante eso. Pero ya eso yo puedo ir adelantándoles porque lo que leímos desde el versículo 1, el contexto es lo que está antes y después del versículo fijado. En este caso, Pedro mata y come. Aquí Jesús no está hablándole en visión a Pedro que coma literalmente sus animales, ¿ya? Aunque Pedro al inicio había entendido así. Sí, pensaba él que tenía que comer, pero Jesús le estaba enseñando otra cosa. ¿Y por qué te digo que al principio pensaba Pedro eso? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el versículo 14, Hechos 10:14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no voy a comer eso, porque ninguna cosa común o impura. Pedro sabía qué comida es impura y qué comida es pura. O sea, qué comida se puede comer, qué animales y qué animales no se puede comer. Y eso viene pues ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde los tiempos de Noé, que Noé sabía qué animales son impuros y qué animales eran puros. Y en Levítico 11 se especifica más claramente todavía qué hay que comer de animales y qué no hay que comer. Así que Pedro sabía eso, qué animales comer y qué animales no comer. Por lo tanto, él pensaba, ojo, él pensaba, pero Dios no pensaba así. No era su intención de que Pedro coma esos reptiles. Pero Pedro pensaba que sí, le estaba dando esa orden de comer. Pero entonces volvió la voz a él la segunda vez, versículo 15, diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro. Aquí no está hablando de comida, repito una vez más, no está hablando de comida, ¿ya? Porque amigos, escuchen, hay comidas que Dios bendice y hay comidas que no. ¿Por qué? Porque Dios bendice lo que Él ordena que comamos. ¿Cómo va a bendecir algo, alguna comida que Él dijo que no comamos? Sería una burla, ¿no? Él mismo se estaría contradiciendo. Yo te voy a bendecir si comes lo que te dije que no comas. ¿Qué es eso? Esa es una locura. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí a Pedro no se está refiriendo a una comida. Ojo, por favor. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces, o sea, 3 veces le dijo a Pedro, mata y come. Y 3 veces Pedro dijo, no voy a comer, Señor, porque yo no como cosas impuras. Aquí veo caballo, aquí veo lagarto, aquí veo serpiente. ¿Cómo voy a comer eso? Ese es impuro, ¿ya? Pero versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, asustado y no entendía, sobre lo que significaría la visión que había visto, entonces aquí llega el cumplimiento de la visión. Llega el cumplimiento de la visión, ojo, el cumplimiento.
Fíjate, mientras Pedro estaba buscando el significado de la visión, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, ¿ya? Llegaron a la puerta y preguntaron por la casa de Simón. ¿Aquí vive el señor Simón Curtidor? ¿Vive aquí? Entonces dijeron sí. Versículo 18. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón por sobrenombre Pedro. Señor, estamos buscando aquí la casa de Simón. ¿Este es Simón? Sí, yo soy Simón, el curtidor. Ah, ya, aquí se está hospedando Simón también por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Fíjate cómo el Espíritu va dirigiendo la mente de Pedro y de sus hijos, ¿no? Así es el Espíritu Santo, hermanos. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, escuchamos su voz a través de su palabra. Sí, cuando leemos la Biblia y estamos con sinceridad queriendo aprender y conocer el camino verdadero, la conciencia nos habla que esa es la voz del Espíritu y nos dice, tienes que ir por ese camino, tienes que hacer esto. Tremendo. Y aquí Pedro hace eso, ¿ya? Hace eso y dice, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan. 3 hombres te buscan. ¿Y le estaban buscando? Sí, estaban abajo, preguntando por él. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos. No dudes ir con ellos. ¿Y por qué el Espíritu le dice no dudes? Porque Pedro iba a dudar. ¿Por qué iba a dudar? Porque esos 3 que venían eran gentiles. Y los judíos no se juntaban con los gentiles. A pesar de que Jesús ya les había enseñado, Pedro todavía tenía ese pensamiento. Si el Espíritu no le hubiese dado esa orden y no le hubiese dado esa visión, Pedro hubiese dudado y hubiese dicho, no, yo no camino con gentiles. No voy a la casa de gentiles. Porque ese tiempo era prohibido eso. Era terrible, hermanos. Era terrible. Y entonces el Espíritu le dice, levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos. Porque yo los he enviado. Esos son mis enviados. Qué tremendo. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? ¿Para qué me buscan ustedes? ¿Para qué han venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión. Uy, ahí supo Pedro que ese era un hombre gentil, porque centuriones eran no judíos, eran de otra nacionalidad. Cornelio el varón justo, el centurión, el temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, para oír tus palabras. Ah, mire, se da cuenta, las palabras de Pedro tenían que ser escuchadas por los gentiles, tenían que ser escuchadas por los gentiles. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 23, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron, ¿ya? Algunos judíos, curiosos tal vez, ¿no? Al otro día entraron en Cesarea. Cesarea, hermanos, ¿ya? Entraron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Qué tremendo, qué hambre de conocer la verdad de Cornelio. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto se hace, hermanos, esto se hace con la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios por esta actitud y este versículo que nos enseña también a nosotros traer a nuestros amigos y parientes para que escuchen la palabra. Qué lindo, qué hermoso, hermanos. Aquí encontramos a un hombre, Cornelio, lleno de fe, de hambre de la palabra, de aprender, que cuando se enteró de que Pedro ya venía, ya llegaba a su casa, llamó a sus amigos, llamó a sus parientes y dijo, vengan acá, vengan, yo les voy a invitar una comida, pero más que una comida les voy a invitar a disfrutar de la comida espiritual.
porque está viniendo un predicador que nos va a hablar de la palabra, nos va a enseñar. Qué hermoso, hermanos. Amén, realmente. Yo me emociono con esta actitud. Esta actitud deberíamos tener todos, hermanos, todos. Y dice aquí, versículo 24, al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Se da cuenta? Más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Lo adoró. Es que este hombre, escuchen bien, recuerden que este hombre Cornelio tenía una mentalidad pagana, pero era un hombre sincero, ¿ya? Era un hombre sincero. Los paganos adoran personas. En ese tiempo adoraban a los emperadores, pero aquí Cornelio lo adora a él porque era un siervo de Dios. No conocía la verdad completa, no sabía el mandamiento de no adorar otros dioses, no adorar personas, no adorar imágenes, no sabía, pero iba a conocer la verdad. Pero Pedro le dice, fíjate lo que dice aquí, Cornelio postrándose a sus pies lo adoró, pero Pedro lo levantó diciendo, versículo 26, Hechos capítulo 10, versículo 26, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate Cornelio, pues yo mismo también soy un hombre. Ya empezó a enseñarle, ¿no? Ya empezó a enseñarle a Cornelio. Yo soy un hombre, no tienes que adorarme. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, escuchen bien esto por favor, y te felicito porque estás conectado hasta este momento conmigo. Amigos, a veces a mí, yo no considero mucho el tiempo cuando es un tema muy importante. No sé si ustedes se han fijado, cuando es un tema muy importante, yo a veces me olvido del tiempo. Y es importante que nosotros conozcamos este tema. Este tema es clave, porque amigos, nosotros estamos muchas veces actuando mal con nuestros semejantes y un día Dios nos va a pedir cuenta de eso. ¿Qué has hecho tú con tus semejantes? ¿Los has tratado bien? ¿Los has tratado mal? ¿Los has traído a mi luz? ¿Los has despreciado porque eran católicos, eran evangélicos, eran mormones, eran musulmanes? ¿Por qué? Para todos es el mensaje. Tú no tienes que despreciar a nadie. A nadie. Tienes que amar a todos porque dentro de ese grupo de religiones, de denominaciones religiosas, hay pueblo mío. Hay pueblo mío. Yo quiero que salgan de allí. Pero tú tienes que llevar mi palabra correctamente. Correctamente. Tú no tienes que estar despreciándolos. Y dice acá. Y entonces escucha bien por favor aquí. Escucha bien. Hechos capítulo 10 versículo 28 dice. Y les dijo. Vosotros sabéis, ojo acá, aquí está la explicación de la visión, ¿Por qué te decía yo que esa visión no es de comida, no tiene que ver de comida, sino de personas? Porque Pedro aquí lo aclara, versículo 28, Hechos capítulo 10, versículo 28 dice, ya está delante de la gente, ¿no? De los invitados de Cornelio, toditos ellos gentiles, paganos, que vienen a aprender la palabra de parte de Pedro. Dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío, y aquí Pedro da una enseñanza judía falsa, no porque Pedro esté enseñando eso, sino les está explicando. Ustedes saben que los judíos no se juntan con los gentiles, porque los judíos consideran abominable juntarse con los gentiles, ¿ya? Juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, escucha bien, a mí me ha mostrado Dios. ¿Dónde le ha mostrado? En la visión, allí en la azotea de la casa del Simón el curtidor. ¿Sí o no? ¿Cómo le ha mostrado? Le ha mostrado con un lienzo lleno de animales, animales inmundos. Esa es la visión. Y entonces Pedro dice, a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro, a nadie qué, a ninguna persona. No importa si es del extranjero, no tengo que llamarle inmundo o impuro. ¿Se da cuenta que la visión entonces no se trata de comida? Se trata de las personas.
lo que ese lienzo, los animales que estaban en ese lienzo representaban a los gentiles, a las personas, a los extranjeros, que los judíos no querían acercarse porque los consideraban inmundos, los consideraban comunes, cualquier cosa. Y Dios le enseña a Pedro y le dice, no les llames inmundos a esas personas, porque dentro de ese grupo yo tengo pueblo, tengo gente que estoy purificando, están puras ya. De acuerdo a lo que conocen, ellos ya me están sirviendo. No los llames inmundos, no los desprecies, acércate a ellos. Esa era la enseñanza de Dios a Pedro, en este caso, y a nosotros también. Dice, por eso, versículo 29, Hechos 10:29, por eso, al ser llamado, vine sin replicar, o sea, sin dudar, sin quejarme, he venido haciendo caso a Dios. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces Cornelio comienza a contarle la visión, ¿no? Que él también recibió del ángel. Entonces Pedro responde, versículo 34, Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, ojo este texto, subráyalo por favor, subráyalo, resáltalo. Yo ya lo tengo resaltado, pero hazlo tú lo mismo, resáltalo. Hechos capítulo 10, versículo 34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de personas, ¿ya? Sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y empieza a predicar Pedro. Empieza a predicar del mensaje que Dios había dado a su pueblo. Pero ahora su pueblo tenía que dar ese mensaje a todos sin hacer acepción de personas. No importa su color, no importa su raza, no importa su idioma, no importa su religión. Todos tienen que conocer ese mensaje que recibió el pueblo. Todos. ¿Se da cuenta? Después de que Pedro terminó de predicar el mensaje, la verdad que tanto Cornelio y sus parientes y amigos querían escuchar, versículo 44, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amigos, el Espíritu Santo mora sobre todos aquellos que leen la Biblia, escuchan la voz del Espíritu. Por eso es bueno leer la Biblia, por eso es bueno conocer la verdad para que el Espíritu Santo se posesione de nosotros. Sí, amigos, y eso pasó con ellos. Mientras escuchaban la palabra de Dios predicada por Pedro, ¿qué dice? Cayó sobre ellos que el Espíritu Santo y los fieles de la circuncisión, o sea, los fieles judíos, se quedaron pasmados, asustados. ¿Qué? ¿Cómo? Eso era inconcebible para ellos. Es una locura que un extranjero, un gentil, reciba el Espíritu Santo. Ellos pensaban que solo el pueblo podía recibir, el pueblo judío, israelita. Pero aquí el Espíritu Santo demuestra a todos que Él puede posesionarse de todo aquel que cree en Él, de todo aquel que escucha la palabra. Y dice, qué tremendo, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, ¿qué se tiene que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienen que hacer las personas que escuchan la palabra? Tienen que ser bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo es la señal de que ahora perteneces al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Esa es la señal ahora, no la circuncisión, ahora el bautismo.
el bautismo. Tremendo, hermanos. Qué maravilloso esto. Pero ¿sabe qué? Amigos, esto es una verdad extraordinaria que nosotros debemos considerar siempre, siempre. El mensaje debe ser para todos porque Dios quiere hacer una comunidad de fe mundial. Nadie, por favor, debe despreciar a nadie. Todos son hijos de Dios y necesitan una oportunidad de conocer el mensaje. El mensaje. ¿Está bien? El mensaje. Busca Mateo, por favor. Mateo capítulo 20. Busca Mateo capítulo 20. Y este es el último pasaje que voy a leer contigo, ¿ya? En este programa de 1 hora y media que he dedicado para que comprendamos esto. ¿Sabe por qué yo dediqué tiempo a esto, hermano, hoy día? Mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque esta actitud nuestra nos va a salvar o nos va a perder. Porque, amigos, cuando Cristo venga, nos va a pedir cuenta. Cabritos y corderos, ¿qué hicieron con mi pueblo que estaba en Babilonia? ¿Ustedes rechazaron, los despreciaron? ¿O ustedes llevaron con amor mi mensaje, mi palabra? Y los trajeron de las tinieblas a la luz. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Ustedes han obedecido mi orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones? ¿O solo se han ido a un grupito de personas que a ustedes les agradan? Por eso es importante que entendamos este mensaje. Por eso estoy dedicando tiempo a este estudio. Sí, amigo, y yo te agradezco porque estás aquí. Yo te agradezco. Algunos están haciendo su desayuno mientras van escuchando. Excelente, hazlo, pero escucha este mensaje. Escucha. Mateo capítulo 20, todo el capítulo 20 hasta el versículo 16. Leemos rápido, por favor, rapidísimo. Escucha bien la parábola, ¿ya? De los obreros de la viña, la parábola. Dice, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Ojo con esta parábola, que es la conclusión de todo el tema de hoy. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en 1 denario al día los envió a su viña. ¿Cuál fue el acuerdo? El pago. ¿Cuál fue el pago? 1 denario por día. ¿Están de acuerdo? Muy bien, listo. Les voy a pagar 1 denario, vayan a mi viña a trabajar todo el día. ¿Ya? 1 denario el jornal de un día. Y dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Versículo 3, Mateo 23. Saliendo cerca de la 3:a del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, ¿ustedes también quieren ir a mi viña? Yo les voy a pagar. Y ellos dijeron, sí. Salió otra vez cerca de la 6:30 e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la 11:10, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan ustedes también a mi viña y recibirán el pago justo. ¿Cuál es el pago justo? 1 denario. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la 11:10 y recibieron cada uno 1 denario. Al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Cuál es la parábola? 1. Viene el dueño de la viña a las 6 de la mañana y le dice, te voy a pagar 1 denario, trabajando todo el día. ¿Quieres ir? Sí, listo. Viene a las 9 de la mañana a la plaza. ¿Quieres tú trabajar en mi viña? Te voy a pagar 1 denario. ¿Sí? Sí, anda. Viene a las 12. Te voy a pagar 1 denario. ¿Quieres ir a mi viña? Sí, anda. A las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde
todos llamados en diferente horario, pero el mismo pago. Entonces, los que entraron a las 6 de la mañana a trabajar se quejan, murmuran y dicen, fíjate lo que dice acá, versículo 11, y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora y los han tratado igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo, no has llegado en acuerdo conmigo para pagarte un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Tremenda parábola, hermanos. Tremenda parábola. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Que salvación, hermanos, hay para todos. No importa si yo he estado desde que nací en mi casa conociendo el mensaje hasta mis 42 años que tengo. No importa si esa persona conoció a los 41 años. Yo tengo 42 años en la iglesia. Yo tengo 42 años escuchando alabanza y aprendiendo de Jesús y predicando también. Pero el que tiene 1 año también es igual delante de Dios. Igual. Para Dios no hay cuántos años de experiencia en la iglesia tienes. Para Dios no hay cuántos años hayas estado leyendo la Biblia o predicando. Si llega una persona a los últimos años de su vida a conocer a Jesús, a entregar su vida a Jesús, no importa, el Señor lo va a recibir. El Señor lo va a recibir con brazos abiertos y le va a decir, ven hijo, porque la salvación de este que tiene 42 años en la iglesia es la misma salvación para ti que tienes 1 año conmigo. Yo no hago distinción, Todos para mí pueden tener la salvación. Conmigo todos tienen salvación. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Para Dios no hay pastor, no hay doctor, no hay magíster, no hay licenciado. Para todos delante de Dios son los mismos. Hay salvación. Todos somos pecadores y necesitamos de Jesús. Nadie aquí es más que el otro. Yo no soy más que tú, hermano. Tú no eres más que yo. Todos somos iguales delante de Jesús. Mi título no me hace más. Que me digas pastor, que me digas licenciado, que me digas doctor, que me digas magíster, no me hace más. Tú que eres campesino, tú que no has pisado nunca un colegio, una universidad. Delante de Dios no hay grados. Delante de Dios no hay títulos. Delante de Dios no hay color, no hay raza. Todos somos iguales. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hermanos. Todos somos iguales. Si queremos estar en Cristo Jesús, si amamos a Jesús, todos somos iguales delante de Él. El Señor nos dará la salvación a todos por igual. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra hoy día. Qué maravilloso. Cuando estudiamos la Biblia, nuestra mente se abre, se ilumina, Señor, y transforma nuestro ser, nuestro pensamiento. Te ruego, Señor, que tú puedas ayudarnos a caminar en tus caminos, que tú puedas ayudarnos a obedecerte, que tú puedas ayudarnos también a formar la comunidad de fe que tú quieres, de todas las razas, de todos los pueblos, los idiomas, sin importar, Señor, de qué color sean, de qué nacionalidad sean, de qué iglesia sean. Todos necesitan una oportunidad de conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser así, bondadosos unos a otros, amándonos como tú amaste sin mirar lo exterior. Señor, por favor, ayúdanos. Bendice a todos mis amigos y hermanos valientes que se han quedado aquí para estudiar tu palabra, para conocer la verdad.
Que esta teoría ahora sea llevada a la práctica, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amigos queridos, sinceramente les doy muchas gracias por estar conmigo hasta este momento. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y te deseo lo mejor hoy día. Un día de victoria. Y vamos para adelante, amando a todos, sin mirar lo exterior. ¿Está bien? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga y nos vemos mañana con un tema más. Hasta luego. Bendiciones.